a todas y todes, a todas, todos y todes. Con mucha alegría agradecemos la presencia de todos en esta tarde de hoy para realizar más una edición de nuestro proyecto Latinidades en Red. Para los que no conocen de qué se trata el proyecto, es organizado por el área de lengua española y literaturas de la Universidad Federal de San Pablo, de la Escuela de Filosofía, Ciencias y Letras, coordinado por mí y la profesora Joana Rodríguez, y tiene como principal objetivo traer a profesores, investigadores, personalidades del mundo hispánico, para que conjuntamente con nuestros estudiantes, otros profesores de español, universitarios y de la red pública, tengamos una charla en pantalla, cuadradita, no sé si será redonda, pero es cuadrada en pantalla para un cambio de experiencias y relatos con nuestros invitados. Agradezco a nuestro exalumno, compañero hoy, el profesor Adilson Silva, por haber aceptado la invitación, a los alumnos Luana Muñoz, Guillermo Hickey, Andresa da Silva, Luis Enrique Ferreira y Ana Beatriz Primo, por sus valiosas preguntas y ayuda para que este evento saliera. También ahora quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a la profesora Lidia Esther Cuba Vega. Agradecerle muchísimo por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros para aprender, profundizar, debatir sobre este tema tan relevante que es la enseñanza de la identidad y cultura africana en el contexto de la enseñanza del español en Brasil y en Cuba. Sin duda, Lidia, una gran contribución y un tema que debemos abordar para que consigamos erradicar la problemática racial presente en nuestras sociedades y luchar por la justicia social. Y como todos sabemos, esta se hace desde la principal base de todos los cambios, la educación. Ahora le paso, así que bienvenida Lidia, y le paso la palabra a mi compañera, la profesora Joa. Igualmente, le doy la bienvenida a la profesora Lidia Vega, expresando también mis agradecimientos por estar con nosotros en un encuentro más de nuestro proyecto de extensión, Latinidades en Red, para tratar de este tema tan relevante para el universo de la educación y de la sociedad actualmente. Así como la profesora Etel, mi compañera de trabajo, y los estudiantes que acá están, me alegra muchísimo, ¿no?, su presencia entre nosotros, pensando que ojalá esa pueda ser la primera de una serie de acciones y actividades en conjunto. Bueno, ahora le paso la palabra a nuestra ayudante colaboradora, nuestra estudiante Luana Muñoz, que es alumna del curso de portugués y español da Escola de Letras, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas do campus Guarulhos da Universidade de São Paulo. Com você a palavra, Luana. Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Y bueno, ahora voy a hablar un poquito sobre nuestra invitada. La profesora Lidia Esther Cuba Vega posee maestría en Lingüística Hispánica y doctorado en Ciencias Lingüísticas por la Universidad de La Habana. Desde el año de 1980 se ha dedicado a la formación de profesores de español como lengua extranjera y segundas lenguas. Fue la responsable académica del programa de formación de jóvenes chinos en Cuba y coordinó el libro de memorias de dicho programa, publicado en 2016. Es la decana de la Facultad de Español para no hispanohablantes de la Universidad de La Habana desde el año de 2011
presidenta de la Comisión Nacional de la Carrera Lengua Española para No Hispanohablantes. También es experta de la Junta Nacional de Acreditación de Cuba y tiene publicado diversos libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Ha sido profesora invitada en universidades de Zimbabue, Haití, China y Alemania para la enseñanza del español como lengua extranjera y ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales. Gracias. Está mutada. Muy bien, muchas gracias, Luana. Entonces, sin más, vamos a comenzar, Lidia, con esta rueda, esta charla en rueda. Y quisiera yo empezar haciéndole una pregunta o haciéndote una pregunta para que podamos conocerte mejor. Quisiéramos que nos contaras un poco sobre tu trayectoria como docente de la lengua española en Cuba, como lengua extranjera y segunda lengua, y cuál ha sido también tu experiencia como docente en otros países, también trabajando con el español como lengua extranjera, para que todos te puedan conocer un poquito más. Tiene la palabra Lidia. Muchísimas gracias, Edel, Joana, y a todos los que están presentes hoy en este evento. Además, que me hayan invitado, tener la posibilidad de intercambiar, de conocernos y tal vez, como decía Joana y la propia Edel, de abrir caminos para futuras colaboraciones. Es no solo para mí en lo personal, sino también para la Universidad de La Habana. Un gusto estar compartiendo hoy con ustedes en Latinidades en Red. En relación con la pregunta que me hacías, Ethel, de decir que, bueno, ya tengo un poquito de tiempo trabajando la enseñanza de la lengua. Me gradué como profesora superior de español y literatura en el año 1978 en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana. O sea que mi perfil inicial, bueno, el que siempre he tenido, ha sido el de profesora. Empecé en ese propio año, 1978, y en la misma universidad en la que me gradué, a trabajar como profesora en la formación de otros profesores de español, tanto como profesores de lengua español como lengua materna, como profesores de español como lengua extranjera y segunda. De manera que oficialmente en el año 1980 inicié mi trabajo como profesora de español como lengua extranjera y segunda. Empecé a trabajar con un grupo de profesores de la Universidad de Leipzig en Alemania, que solían ir a la Universidad de Ciencias Pedagógicas a pasantías de semanas, meses, etcétera, y empecé colaborando con otras profesoras ya consagradas en expertas, ¿no?, en la enseñanza del español allí en esa universidad mía de base. Durante todo el tiempo, o sea, desde el año 1980 hasta el año 1997, fecha en que me traslado para la Universidad de La Habana, estuve dando cursos de español de manera esporádica, o sea, no era mi docencia esencial. Mi docencia fundamental era la formación de estudiantes, profesores cubanos como profesores de español y literatura. Pero en esos grupos se unían estudiantes de otras nacionalidades, angolanos, bahameses, etcétera, a los cuales debía dar el tratamiento como profesora de español como lengua extranjera. Ya definitivamente a partir del año 1998, en que me traslado para la Universidad de La Habana, universidad en la que me encuentro actualmente, pues sí comienzo a trabajar de manera sistemática como profesor de español como lengua extranjera
ello, por supuesto, me llevó a trabajar a otros países, como mencionaba Luana al hablar de mi biodata, en Zimbabue, África, por supuesto, en Zimbabue, en Haití, en China. He trabajado también en Alemania, dando clases de español como lengua extranjera. Pero la principal experiencia al respecto la tengo a partir del propio programa que mencionaba también Loana, que es el programa de formación de jóvenes chinos en Cuba, que fue un programa gubernamental desarrollado desde los años 2006 hasta el año 2016, por la que aproximadamente 4.000 estudiantes, jóvenes estudiantes chinos, pasaron por nuestras aulas, algunos para estudiar solamente el español durante un año en cursos de perfeccionamiento, o sea, estudiantes que ya en sus universidades de base en China estudiaban filología hispánica o lengua española y venían a Cuba a hacer un año de perfeccionamiento. Estudiantes que venían a Cuba a aprender español para utilizarla como lengua vehicular en los estudios superiores que realizarían después, en las carreras de lengua española, en la carrera de pedagogía de las humanidades y pedagogía de la educación, en la carrera de turismo, en la carrera de medicina y en la carrera de licenciatura en enfermería. Digo que esta es tal vez la experiencia más grande que he tenido al respecto, porque, como decíamos, fui la coordinadora académica de ese programa en Cuba, pero también tuve que dar mucho tiempo clase de español a estudiantes cuya lengua materna es totalmente diferente, o sea, hay una gran distancia lingüístico-cultural entre el chino mandarín como lengua materna oficial de estos estudiantes y la lengua española. Eso hizo que tuviéramos que formar, además de manera emergente, un gran grupo de profesores como profesores de español en lengua extranjera, porque no teníamos la cantidad suficiente para este gran programa que estábamos haciendo, y luego de trabajar con ellos en la enseñanza del español primero en cursos preparatorios y en sus respectivas carreras posteriormente. En el caso de China, bueno, en China fui además a trabajar para culminar la formación de los estudiantes que empezaban el estudio aquí en la Universidad de La Habana. Su último año, muchos de ellos lo culminaban en China, de manera de poderse insertar en el mercado laboral chino, y fuimos los profesores cubanos a culminar estos estudios, la carrera allá en diferentes universidades chinas. En el caso de Haití, fui a trabajar formando a la Escuela Normal de Puerto Príncipe, formando profesores, o sea, fui a trabajar con profesores que iban a hacer una maestría posteriormente en Cuba, y eso fue lo que hicimos en Haití, formarlos en la lengua española, de manera de que pudiera servirles como lengua vehicular para sus estudios de maestría en la Universidad de La Habana. Y en el caso de Zimbabue, fue un trabajo muy bonito también. Durante algunos meses empezamos a trabajar en el propio país africano, y culminamos el trabajo en la Isla de la Juventud en Cuba, denominada de esa manera por la gran cantidad de estudiantes jóvenes de diferentes partes del mundo que acogió para su formación. De manera que, para no extenderme demasiado, la enseñanza del español como lengua extranjera ha sido consustancial a mi trabajo profesional durante más de 40 años. Buenísimo, muy bien. Trayectoria para la historia del español en Cuba, ¿no? Una gran trayectoria, sin lugar a duda. Tenemos muchas cosas que aprender contigo, Lidia. Y cómo el tiempo se nos va, ¿no? Tenemos bastante preguntas aquí. Le voy a pasar ahora la palabra a la profesora Joana, que ha formulado su pregunta. Joana, ¿tienes la palabra?
Muy bien. El tema, Lidia, ¿no? El tema del racismo nos parece, a mí en particular, sigue siendo polémico en Cuba, ¿no? Pues no son pocas las voces de estudiosos cubanos, como la del historiador Tomás Fernández Robaina, ¿no? Por ejemplo, que nos aseguran que en Cuba hay, entre comillas, ¿no? Una cita de él, hay negros que tienen una conciencia antirracista, pero esa no es efectivamente una idea predominante en el país. Lo que nos lleva a entender que el racismo todavía sigue un tema poco estudiado y debatido, o sea, tampoco discutido, ¿no? De forma amplia en los ambientes académicos e intelectuales. Entonces, delante de esa situación, ¿cómo ve como ves, ¿no? Los movimientos y acciones a que viene dedicándose? O sea, ha habido con seguridad por la lectura de tus artículos, ¿no? Ha habido avances, ¿no? En otras instituciones. Entonces, nos gustaría que comentase un poco esa cuestión, además para que también podamos aprender un poco cómo es esta realidad muy distinta de nosotros. Gracias, Joana, por la pregunta. Bueno, debo comenzar diciendo que en el año 2014, como conocen seguramente algunos de los que están presentes en el evento, publiqué en la revista Index Comunicación un artículo cuyo título es Enseñanza del Español, que surgió como resultado de una investigación que realizamos. Bueno, ya veníamos estudiando los problemas de la racialidad en Cuba y veníamos estudiando esta problemática, pero desde el punto de vista de la educación, y no de la educación a los estudiantes cubanos, sino a los estudiantes extranjeros, desde la posición nuestra de profesores afrodescendientes en relación con nuestra identidad como tal, cómo trabajábamos, qué se hacía en relación con dar a conocer nuestro acervo, nuestra cultura desde nuestras propias aulas y nosotros como profesores afrodescendientes fundamentalmente. Eso fue, como dije, en el año 2014, de manera que hoy día, 9 años después, tenemos una realidad diferente, no tanto como la que hubiéramos deseado, pero sí realmente una mucho más favorable, en la que hay una toma de conciencia en relación con esta temática. Quiero decir ante todo algo que también expreso en este trabajo y en otros que he publicado al respecto en relación con la racialidad, que los problemas raciales y de discriminación racial en Cuba no son problemas que son, digamos, institucionales, no son problemas que vienen dados desde el mismo gobierno, desde el mismo Estado, porque todo lo contrario, el Estado cubano aboga por la equidad, más que la igualdad, no, por la equidad, como se expresa en su Constitución. Yo lo que quería decir al respecto, primero que todo, es que debemos partir para responder esta pregunta de cómo, si ha cambiado o no esta panorámica, si hubo alguna alteración en estos 9 años. Yo creo que lo primero que debemos tener, desde mi punto de vista, tener en cuenta, es que la educación la podemos considerar en 2 grandes tipos. O sea, o la enseñanza de la lengua, la enseñanza como tal, en 2 grandes grupos. O sea, la enseñanza esto es una idea personal, ¿no? La enseñanza escolarizada, o sea, aquella que, como bien dice la palabra, se asume desde la escuela
que está arreglada, que tiene programas institucionalizados, etc. Y la otra, que es tanto más importante, que es mucho más amplia, que es la que comienza desde la familia, el barrio, las instituciones, los medios de comunicación, etcétera, los medios de difusión y comunicación, etcétera. En sentido general, como ya decía, es indudable que hay un salto cualitativo. A nuestro juicio, no el suficiente, no el que desearíamos, pero es evidente una toma de conciencia al respecto. Sobre todo en la enseñanza no reglada, no escolarizada, sino en aquella que digo es día a día, reciben los niños y jóvenes desde su contexto, desde su ámbito de vida natural. En el caso de la enseñanza escolarizada, son pocos los avances, muy pocos en la enseñanza general. O sea, como nosotros llamamos enseñanza general, la enseñanza que comienza desde la edad preescolar hasta culminar el bachillerato. Y la educación superior, ya una vez los estudiantes, obviamente como ocurre en todos los lugares, asumen sus estudios universitarios. En la enseñanza universitaria hay un cambio sustancial. No así a nuestro juicio en la enseñanza primaria, en la enseñanza general. La enseñanza general es mucho más lenta y está muy vinculada, aunque yo he separado en los dos grandes grupos que mencioné, está muy vinculada al tipo de, digamos, contacto del joven, del niño, con la escuela o con la familia. Y decía que en esta primera etapa está muy vinculada a la enseñanza familiar y la enseñanza escolarizada en la educación general. Aquí que es es la etapa más importante de la formación de la conciencia antirracista, la más importante desde el punto de vista de la formación de valores, es donde creo que tiene que hacerse mucho más énfasis en sentido general. En la enseñanza superior, ya decía que es evidente, hay un gran despertar, por llamar de alguna manera, de la conciencia antirracista, pero sobre todo creo que lo más importante es que somos conscientes de que existe el problema, que hasta hace pocos años no era de igual modo. O sea, generalmente los problemas de raciales en nuestro país eran considerados muchas veces tabúes y se pensaba que una persona revolucionaria, una persona que ante todo luchaba por la superación social del país, etcétera, podría de alguna manera encontrar o obtener una respuesta contraria a la que pensaba si se sacaban a la palestra los temas de la racialidad. Y eso hizo que fuera silenciada por mucho tiempo esta situación. Felizmente no ocurre, como dije ya, hoy día, porque se ha tomado conciencia de que existe el problema. Y son muchísimos los eventos que hoy día se realizan desde la academia con los estudiantes y con los profesores en relación con el tema racial, que va mucho más allá del color de la piel. Como decía, existen actitudes racistas en la población expresadas de muy diversas formas, pero sobre todo en el lenguaje utilizado por las personas, en muchas ocasiones está lleno de una connotación racista, que como decía Tomasito, nosotros le decimos Tomasito, Tomás Robaina, Tomasito siempre, lo decía en sus palabras, de alguna manera las que citó Joana.
hay un trabajo nuestro publicado en la revista de Desarrollo Social de Flaxo, en la Universidad de La Habana, que también habla de esto, políticas de equidad social en Cuba, y hemos podido plantear las opiniones de los informantes que encuestamos en aquella ocasión respecto de este asunto, y es verdad que para ellos, coincidentemente con nuestro punto de vista, estuvo mucho tiempo silenciado el asunto de la racialidad, lo que impidió que se pudiera avanzar en la solución del problema. Y como retomando la idea que decía, en el orden académico son muchos los eventos que se realizan hoy día para tratar este asunto, para resolverlo, incluso con la participación directa del Estado. Tal es así el caso, por ejemplo, de la Comisión Aponte, que es monitoreada de manera sistemática por el presidente de la República, que tiene como objetivo precisamente desarrollar políticas, desarrollar investigaciones que ayuden a la solución de estos problemas. Los medios de difusión se han hecho eco en estos momentos de la problemática y se aprecia en gran medida en aspectos tales como, por ejemplo, para mencionar solo algunos, una cuentista, Teresa Cárdenas, ha tenido la oportunidad de ver realizados en dibujos animados, cuentos importantes escritos por ella sobre los pataquíes. Saben que los pataquíes, bueno, son las historias de las deidades africanas que han sido fieles al relato de la autora y que de alguna manera inciden, de alguna manera no obviamente, inciden en el conocimiento de forma indirecta de los valores de la cultura africana y que entran en diálogo con los valores de nuestra nación, de la cultura y la vida de la nación cubana. Por ejemplo, hoy día también muy importante, Casa de las Américas en su premio anual ha instituido el premio a los estudios afrodescendientes, que es también un reconocimiento a la literatura, al trabajo que se aborda como tal. Y les decía que también, como les digo, que desde la sociedad civil también se avisoran importantes cambios. Hay grupos que trabajan desde el mismo lenguaje, un cambio en el lenguaje en relación con la afrodescendencia. Solo para poner un ejemplo, el asunto del cabello de las personas negras es algo que realmente ha sido llevado y traído de muy diversa manera en muchas ocasiones. Incluso hay entrevistas realizadas a personas negras, a mujeres, sobre todo de que por qué se lacian el cabello, por qué se hacen, han pensado que es una manera de mantener el ideal de belleza de la blanquitud, porque es una forma de parecerse, acercarse a ella. Y o sea, no crean que hablo del cabello de una manera, no sé, porque no es importante, sino que encierra en sí mismo un aspecto, un elemento importante. Bueno, hoy día hay importantes grupos como el grupo MAFA, como el grupo Beyond Root, entre otros, que hablan de la importancia de mantener la estética del afrodescendiente, su cabello tal cual, e igualándolo al cabello de cualquier otra etnia del mundo. Hay grandes estudios, como les decía, desde la academia. Voy a poner 5 ejemplos nada más de estudios doctorales realizados en Cuba, que es reciente, bueno, algunos más recientes, otros datan de unos años más atrás, en relación con la racialidad, estudios doctorados realizados por sociólogos, por filósofos además, que es importante, que no habían sido abordados de esta óptica en otros momentos, como son los estudios de la doctora Maydi Bayona, doctora en filosofía, de la doctora
Yuleisi Almeida, que es socióloga, en lo que se tratan, han abordado de manera indistintas la afroepistemología en el Caribe, el fenómeno estructural de la desigualdad, el color de la piel en la enseñanza superior, que ese es el tema fundamental de la tesis doctoral de Yuleisi, a la que hacía referencia, de la mujer en la cimarronería, del trabajo de la doctora Kesia en Camagüey. O sea que hay muchos eventos que tratan sobre la racialidad. Es importante también mencionar como uno de estos aportes, de estas cosas que han cambiado, la articulación afrofeminista cubana, que realiza eventos constantemente y que tiene una vida muy grande. Resumiendo este aspecto, Joana, que preguntabas, diría entonces que ha habido un cambio mucho más evidente en los estudios, en lo que a la enseñanza escolarizada se refiere, más importante en los estudios superiores que en los estudios de la enseñanza general, que son mucho más lentos, y que ha habido un importante aporte desde la cultura, de los medios de difusión, de los medios de comunicación, de las instituciones de carácter cultural y de las propias universidades desde el punto de vista de la academia, las investigaciones académicas. Muchísimas gracias, Lidia. Nos aclaró montones necesarios para seguirnos. Perdón, yo con el micrófono. Perdón, muchísimas gracias. Sí, Lidia, después quisiéramos que nos pasaras el nombre de esos estudios, de ese grupo MAFA, porque MAFA dijiste, ¿no? M-A-F-A. MAFA. Es el nombre de la representante fundamental del grupo. M-A-F-A. El nombre de ella. Buenísima. Son referencias que sin duda nuestros alumnos, nosotros, podemos trabajar en nuestras clases. Todas son para conocer y profundizar más y ver cómo funcionan las cosas en un país latinoamericano tan parecido con Brasil, ¿no? Entonces, pero hay muchas preguntas aquí y ahora le paso la palabra al profesor Adilson, nuestro ex querido Adilson. Tienes la palabra. Qué rápido. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Hola, profa Lidia. Es un gusto estar aquí con usted. Y bueno, a ver aquí. Yo voy a leer, pero son preguntitas muy cortas. Aquí en Brasil hay una ley que nos obliga a enseñar algunos tópicos africanos e indígenas en todas las asignaturas, desde portugués hasta español, lenguas extranjeras, ¿no? ¿Cree usted que esa es una buena forma de impulsar la equidad? Esa es la pregunta. Bueno, una de ellas. Si quieres, puedo leer la otra. Ajá. Vale, leo la otra. La otra es: ¿cree que se puede tratar la racialidad a través de la enseñanza, por ejemplo, de la pronunciación y la gramática, o simplemente a través de tópicos de literatura, por ejemplo? Bueno, muy interesantes las preguntas. Gracias, Adilson. En relación con la primera, la existencia de una ley que regule, que obligue el tratamiento de estos aspectos en la enseñanza, yo pienso que, y no solo lo pienso yo decía que había hecho una investigación, había seguido el tema de la investigación, y algo de ello aparece en el artículo del que hablé ahorita, Políticas de Equidad en Cuba, retos para el gobierno cubano, para el Estado cubano, en que hay criterios, muchos criterios de que debe institucionalizarse lo concerniente a la enseñanza de la vida, cultura e historia de la afrodescendencia, por la importancia que tiene en la formación
de nuestras nacionalidades. Yo creo que si bien no debe ser el único elemento y que debe haber un despertar de la conciencia y que tiene que ser, como diríamos en buen cubano, pan de cada día y no algo impuesto, sino que debemos lograr que sea algo que nazca desde la propia conciencia del profesor. Algo es importante, o sea, siempre vale más algo que lleve, que no nos obligue a la espontaneidad, no esperemos por la espontaneidad, porque eso puede hacernos peligrar. Entonces, yo creo que sí es una manera que no debe ser la única en la modo de tratar, o sea, para que se traten, pero sí debe estar regulado. Debe estar regulado. No se puede dejar a la voluntad de cada cual. En Cuba no hay ley alguna respecto de eso. En Cuba lo que sucede es que los programas y vuelvo a la enseñanza general, los programas de la enseñanza general son de carácter nacional. Y en esos programas aparece, o sea que comienzan desde el Ministerio de Educación, donde los expertos diseñan, elaboran los programas, hasta la escuela, donde ya se aplican estos programas. Y por lo tanto, estos aspectos son tratados de manera igual y obligatoria para todos los estudiantes. Pero repito, no por ley, sino por comisiones de trabajo en el Ministerio de Educación que dimana para el resto de los niveles de la educación. Recientemente, hago una digresión, recientemente estuvimos en un evento previo a Universidad 2024, que será en febrero del próximo año, y un interesantísimo trabajo sobre la enseñanza de la historia, porque también mucho se habla sobre la enseñanza de la historia, no sé si en Brasil ocurre igual, pero que logra ser rechazado en los casos por los estudiantes, porque piensan que es lo mismo, que no hay novedad, y se sienten poco motivados hacia la enseñanza de la historia. Y en ese trabajo muy interesante, presentado por un profesor de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana, él hablaba de cómo enseñar la historia, cómo incluir en la historia a todos los componentes étnicos de la nación con la igualdad que requiere cada uno de ellos, con el peso real que tuvieron en la historia de la nación. Y pienso que de alguna manera, si bien no es ley en el sentido propio de la que mencionaba Adilson, en Brasil hay una regulación para asumir la enseñanza de estos contenidos históricos, culturales, de la afrodescendencia en la enseñanza. Y pienso que sí, que debe de alguna manera contribuir. Que no debe ser la única, pero sí creo que debe ser un elemento más para lograr que se trabaje en todas las escuelas y no a voluntad de cada cual. No sé si satisfago las expectativas en ese sentido. En relación con la siguiente pregunta que formuló, dirigida a conocer mi opinión sobre cómo trabajar o qué elementos, desde qué asignaturas pudiera o contenidos trabajarse todo lo concerniente a la afrodescendencia y demás. Yo pienso que es cierto, Adilson, que las clases de literatura, las clases de historia son elementos centrales para el trabajo con estos contenidos. Porque desde un texto bonito que seleccionemos, en el que trabajemos el tema de la racialidad o la historia de la formación de la nación, un video como lo puede motivar. En el caso, por ejemplo, de español como lengua extranjera, nosotros hoy día trabajamos, si bien no es
un tema que aborda, o sea, el video no aborda la temática con profundidad, porque realmente es un videoclip de una canción de un dúo conocido. No sé si algunos de ustedes se han dado conciertos en Brasil, pero bueno, si lo conocen, del dúo Buena Fe. Trabaja la temática o sea, presenta el tema en una canción que está llevada, también tiene su video, que es un pataquí de libertad. Y eso nos sirve como pretexto, o sea, la música, la canción, sirve como pretexto para trabajar estos contenidos de la esclavitud, de la cimarronería, del papel de la mujer, disculpen, en la lucha por la libertad de los esclavos, por la eliminación de la esclavitud. Todo ello muy importante. La película desde el punto de vista de la literatura, tenemos en el caso nuestro una película que trata sobre el fusilamiento de los estudiantes de medicina durante la colonia española, que también es muy importante porque nos narra el papel de la secta Abacuá en la lucha contra el gobierno colonial que fusiló a estos estudiantes de manera además de injusta. Pero pienso también, Adelson, contigo, que tanto cuando uno enseña la pronunciación, cuando uno enseña gramática, también puede trabajar textos, porque de hecho toda la enseñanza debe partir de textos, que es la manera en que trabajamos contenido y forma, de manera que desarrollemos la competencia comunicativa, tanto desde el punto de vista de la producción como de la reproducción de contenido. También al enseñar la pronunciación, nosotros podemos enseñar, llevar a cabo estos contenidos. Y desde la gramática también, obviamente, como en los dos casos, a través de los textos que propicien este tratamiento como tal. No sé si con ello respondo su pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Lidia. Muy bien, muy bien. Seguimos aprendiendo el grupo musical, entonces, Buena Fe. No lo conocía, lo vamos a trabajar y conocer, sin duda. Sí. Es un grupo muy conocido en Cuba, pero no solo en Cuba, sino bueno, en España. Ahora mismo acaban de regresar de una gira por Costa Rica, Uruguay, y son canciones de autor las que ellos presentan. Son canciones, un contenido, una letra que hace reflexionar en los problemas de la sociedad cubana y de la historia de la nación cubana. Y en el caso de un pataquí de libertad, pues se refiere a estos elementos de la racialidad. Perfecto, buenísimo. Bien, ahora, muy bien, muchas gracias. Ahora le damos la palabra al alumno Guilherme. ¿Estás por ahí, Guilherme? Hola, buenas tardes, sí, estoy. Hola, profe Lidia, un placer conocerte, un gusto. Y tenía una pregunta que hacer, que es la siguiente. En Cuba, ¿cuáles son los principales desafíos enfrentados por los profesores de español como lengua segunda al incorporar la enseñanza de la identidad afrodescendiente en el currículo institucional? No sé si quedó claro. Gracias, sí, cómo no, me queda clara la pregunta. Yo diría, Guillermo, ¿no? Diría que los desafíos, ¿me escuchan? Que los desafíos son muchos. El primer desafío es tratar una problemática tan importante en el ámbito de la competencia intercultural, en tanto la historia, sobre todo en el caso del español como segunda lengua, ¿no? Cuando se trabaja este inmerso lingüística y cultural,
en Cuba y en interacción constante con los nativos, es importante trabajar estos contenidos de manera que el estudiante sienta la necesidad de ellos. Ese es el primer desafío, que en muchas ocasiones se logra, lo que no se logra, motivar a los estudiantes hacia estos contenidos, que el estudiante sepa para qué le sirven, no solo presentarlos, desarrollarlo de una manera muy bonita, sino que el estudiante sea consciente de ello y que lo necesite, que lo busque, que lo solicite. Ese es el primer desafío, romper y que el estudiante se motive hacia ellos. En el orden institucional, no hay ningún tipo de, digamos, de problema para incorporar a su clase, a su currículum, a el plan de estudio, como decimos, estos elementos. Esto de alguna manera se relaciona con lo que le explicaba a Adilson ahorita, y es que hay libertad, pero también o sea, que hay regularidad, hay regulación, pero también determinada flexibilidad que estaría en correspondencia con las características de los estudiantes. Mi experiencia me dice que no es lo mismo trabajar estos temas con un grupo de estudiantes de nacionalidad china que un grupo de estudiantes de nacionalidad jamaicana cuando son grupos monolingües, que aquí tenemos muchos en realidad. Cuando son grupos interculturales es diferente, ¿no? Aunque también mucho más desafiante los retos, puesto que hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada uno de estos grupos de nación. Pero repito, Guillermo, el desafío esencial está en ser capaz de trabajar, de presentar estos contenidos de manera motivadora, de manera que el estudiante sepa por qué lo está recibiendo, para qué, pero que también lo disfrute, que sea de una manera, digamos, amena, una manera didáctica, obviamente, pero que cumpla con todos los requisitos que debe tener la programación curricular en un contenido que se considera, se justifica como necesario. Claro que no es igual en el caso de la lengua materna que en el caso de la lengua extranjera o segunda, porque el estudiante cubano, aunque les dije que suele rechazar las clases de historia y que se buscan nuevas vías para poder hacerlas más dinámicas, más motivadoras, etcétera. En el caso de los estudiantes de lengua extranjera, a veces por su idiosincrasia pueden entrar en conflicto algunos aspectos de los que llevemos a clase con la manera de pensar, con la manera de interactuar, de la idiosincrasia del propio estudiante. A mi manera de ver, esos son los principales desafíos que no son institucionales, que son más bien pedagógicos y didácticos. Gracias, profesora. Sí, ¿Satisface? está muy bien. He comprendido. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias a ti. Gracias a ti. Muy bien, maravilla. Desafiante, palabras súper motivadoras. Realmente estamos en esa lucha, ¿no? Aquí en Brasil también. La lucha es constante y para nosotros profesores es un gran desafío poder llevar y implantar, plantar una semilla, ¿no? Yo digo que siempre digo, el trabajo de hormiga es el de los profesores, ¿no? Porque es esa nuestra labor de hacer que las cosas cambien desde la educación
y que nuestros alumnos puedan aprender, y porque nosotros en la universidad estamos formando profesores, Lidia. Entonces nuestra gran labor es justamente hacer con que ellos, ¿no? A través de ellos que van a ir también a la enseñanza primaria y a la enseñanza secundaria, van a ser docentes de español y también tienen esa gran misión de trabajar con la cuestión de la equidad social y contra el racismo, ¿no? Entonces, o sea, abrir las mentes desde chiquitos. Si los valores no vienen de casa, la escuela también tiene su gran papel. Entonces, ahora le paso la palabra a Luana. Luana tiene otra pregunta. Tenemos algunas preguntitas más. Y después también los invitamos al público presente que también haga sus preguntas en el chat. No dejen de escribir sus preguntas a la profesora Lidia para que también podamos hacer de esta rueda, ¿no? un gran debate sobre este tema tan importante. Bueno, profe Lidia, mi pregunta es ¿cómo la enseñanza del concepto de la identidad en las escuelas puede contribuir para el empoderamiento de los jóvenes y niños? Buenas gracias, Luana. Bueno, yo pienso, es una pregunta también, todas son importantes, todas, algunas difíciles, ¿no? Pero esta en particular, cómo la enseñanza del concepto de identidad puede empoderar a los jóvenes y niños. Yo creo que es esencial para una nación tener claro que sus jóvenes y niños, o sea, el futuro de la nación tenga clara su identidad y sepa, tenga bien presente cuál es su identidad, y para ello es importante que sobre todo ya en las etapas superiores de la enseñanza general conceptualicemos, que trabajemos con la epistemología de la identidad y no solo de manera indirecta, no solo de manera tangencial. Yo les voy a retomo un aspecto que aparece, una cita que aparece en el artículo mencionado de español, identidad de la enseñanza del español e identidad afrodescendiente. Si el estudiante, el niño, el joven no es consciente de qué es, de cuál es su identidad, poco va a hacer por ello. Y en realidad, cuando miramos, todas las preguntas de alguna manera están transversalmente relacionadas con la educación o la enseñanza escolarizada. Decía Baños en el 2011, refiriéndose a los estudios en Cuba, cito: una de las cosas que falta en la enseñanza de nuestros jóvenes y niños es una visión histórica de la evolución de las relaciones interraciales en Cuba. Habría que revisar, por ejemplo, los contenidos de los libros de historia de la enseñanza general. Existe en ellos un ineficiente tratamiento del asunto racial. A medida que avanzan los grados, las figuras negras van desapareciendo de la historia. Igual pasa con asignaturas como español y literatura. En la enseñanza media no se estudia una obra literaria africana o asiática, que, digresión hecha por mí, también la asiática forma parte de los componentes de la nación cubana. Sigo con la cita. Así, cuando un adolescente termina el preuniversitario, o sea, cuando termina la enseñanza general, le queda la certeza de que los mejores escritores del mundo son europeos, norteamericanos y quizás latinoamericanos. Pero no siempre queda la certeza, y ya estos son aportaciones y criterios personales, de cuáles son los valores de los escritores cubanos y de los escritores negros
más allá de nuestro portal, Nicolás Guillén, poco se habla en la enseñanza de autores, de escritores negros, de escritores afrodescendientes. Eso realmente queda totalmente anulado. Se circunscribe a Guillén y no se llega ni siquiera a la actualidad, la literatura de la actualidad. Creo que poco se desarrolla cuando usted no conoce, no tiene idea de quiénes somos, de cómo nos formamos, más allá de la historia, repito, incompleta de la enseñanza general. Hay que trabajar el concepto de identidad desde la epistemología para que el propio joven, el propio niño, luche por lo que realmente es. Se apodere de lo que él es y no quiera imitar, es un gran problema existente, imitar otras culturas, otras maneras de ser, otras personalidades, a falta de un enraizamiento de los propios valores identitarios de su nación. Hoy en día, por ejemplo, hay, para poner un caso de los que yo conozco, bueno, no conozco todo, por supuesto, hay un programa nacional de investigación que aboga sobre el desarrollo de la identidad cubana desde la propia lengua, enseñanza de la lengua y de la literatura. Y yo creo que es una manera, vamos a investigar científicamente cuáles son las maneras idóneas para ello, pero siempre teniendo en cuenta la realidad en la formación de nuestra nacionalidad. Decía Zuleika Romay Guerra, antigua exdirectora del Instituto Cubano del Libro y hoy directora de una sección, no recuerdo ahora exactamente, de Casa de las Américas, pero que tiene que ver con el Caribe. Ella decía en un ensayo muy bueno, que recibió muchos premios, titulado Elogio de la Altea o las paradojas de la racialidad, que realmente la escuela cubana no aborda la racialidad desde una perspectiva histórica y que omite su relación causal con relevantes procesos y acontecimientos de nuestro devenir, a la vez que constriñe su análisis a inarticulados sucesos de muy lejana data. Con lo que coincide con lo que decía Baños, o sea, la historia incompleta, la historia desde una perspectiva lejana y no completa, repito, que no llega hasta la actualidad. Entonces, ¿cómo es posible que un niño, que un joven, que solamente, o sea, que ve en las figuras europeas, en las figuras norteamericanas, en la música norteamericana, en la música, ve sus patrones fundamentales, difícilmente pueda desarrollar la identidad? Y si no desarrolla la identidad, poco puede hacer desde su propia formación para cambiar esa realidad, para empoderarse como jóvenes y niños. No sé, Luana, si comprendiste, si estás de acuerdo con ello. Sí, sí, mucho. Muchas gracias, me aclaró mucho. Gracias a ti. Muy bien, son muy importantes, ¿no? Son puntos relevantes para hacer una retomada y un reconocimiento, como otros tantos como Nancy Morejón, por ejemplo, ¿no, Lidia? Que a nosotros nos acercamos de poquito en poquito, pero hace falta que vengan otros, porque hay, además de Guillén, con todo el respeto de su tradicionalidad y de su innovación, pero hay tantos otros, ¿no? Y tantas escritoras, ¿no? Y por eso tan importante es tu respuesta para que nos acercamos más de tantos y tantos, para justamente pensar de otra manera, ¿no? Esta cuestión de la identidad, y muy, muy importante. Bueno, ahora pasamos a Andresa.
otra de nuestras queridas alumnas que está ahí. Andresa, no te veo. Para más una preguntita. Buenas noches a todos. Voy a hacer una pregunta rápida. Mi pregunta es, ¿cómo cree que repercute la falta de proyectos y programas educativos específicos sobre el tema del racismo en la educación y concienciación de los estudiantes sobre la diversidad y la igualdad racial? Gracias, Andresa, por la pregunta. Como decía ahorita, la mayoría de los temas tienen una transversalidad, o sea, hay aspectos de las preguntas, hay aspectos que se relacionan unos más que otros, pero todos de una manera u otra se relacionan. Yo pienso que fundamentalmente la falta de proyectos y programas educativos específicos repercuten en aspectos tales como, primero, relacionado con la pregunta que hacía Luana anteriormente, la falta de una reafirmación de la identidad de los estudiantes, identidad como en el caso nuestro, ¿no? De Cuba, como cubano, como afrodescendiente en el caso de que lo sean, como caribeños, como latinoamericanos. No es que no tengan esa formación, sino que la identidad, el desarrollo de esa identidad peligra. De ahí la importancia de esos proyectos, de esos procesos que pongan en el centro el trabajo con este contenido, con esta formación, desarrollar el valor identidad. Si no se trabaja con los asuntos de equidad racial, pues entonces seguimos con las mismas problemáticas en relación con las diferencias por el color de la piel, que yo quería decir ahorita que lo que estamos haciendo hoy, y es una digresión, lo que estamos haciendo hoy en la academia, tanto en las investigaciones como en la publicación de los artículos referidos a la racialidad en Cuba, va mucho más allá del color de la piel, va mucho más allá de lo físico, o sea, de nuestros rasgos como personas negras. Es esencial en ello el lenguaje, pero no solo el lenguaje en el ámbito de, digamos, los conocimientos sobre nuestra lengua española como lengua materna, sino del discurso que tenemos hoy día como de manera general. Creo que hay que tener en cuenta el concepto, o sea, proyectar nuestros programas, nuestros currículos, en función de que cada cual, de que sepamos, el cubano en particular, que somos caribeños y que decir Caribe es tener en cuenta una síntesis de reservas vivas de la humanidad. O sea, somos una nación, no solo Cuba, repito, el Caribe, y pienso que de alguna manera buena parte de ello también en Brasil, somos resíntesis de las reservas vivas de la humanidad. Y por lo tanto, así tenemos que dirigir la enseñanza de la identidad y de los aspectos raciales en nuestros proyectos educativos, en nuestros currículos de estudio, en nuestros proyectos de investigación. De no ser así, difícilmente podemos lograr la equidad que no igualdad. Nosotros preferimos hablar siempre de equidad, que va mucho más allá de la igualdad, porque la igualdad en sentido lato es muchas veces injusta e inalcanzable, ¿no? Pero bueno, Andresa, volviendo al tema, luego de esa digresión, yo creo que de modo general es
muy peligrosa la no existencia de proyectos bien definidos que tengan en cuenta los objetivos de carácter educativo, la formación o desarrollo de determinados valores que vayan a más allá de las diferencias por problemas de la color de la piel, problemas étnicos, de género, de, digamos, orientación sexual, de cualquier tipo religioso, de cualquier tipo, no solo ya la racial, sino de cualquier naturaleza. O sea, hay que pensar, hay que trabajar sobre la base de la investigación científica, cuáles son los modos de lograr de una manera más eficiente la formación de nuestros jóvenes y niños y jóvenes sobre la base de la equidad, tanto racial como de cualquier otro tipo. Si no, repito, está muy parecido a lo que le decía Adilson, los peligros, los retos que asumimos cuando dejamos a libre albedrío la selección y tratamiento de los aspectos que consideramos nosotros como profesores en el orden individual, que son los que más debemos tener en cuenta en nuestras clases. Debe estar regulado, deben ser fruto de un proceso de análisis profundo y de investigación para no correr el peligro de pasar por alto aspectos importantísimos que de un modo u otro influyen en la formación de nuestra identidad, en la eliminación del racismo y en el logro de la equidad. Esa es la respuesta, Andresa. Muchas gracias. Por nada. Muy bien. Le pasamos la palabra entonces ahora la pregunta a Luis Enrique. Hola, buenas noches. Profa Lidia, es un placer te escuchar acá en nuestro encuentro. Me gustaría saber cuáles son los retos específicos que enfrentan los profesores al abordar la identidad afrodescendente en las clases de español como lengua extranjera. ¿Y qué estrategias, consejos o sugerencias recomienda usted para superar estos retos? Bueno, ya de una manera u otra, gracias Luis Enrique, de una manera u otra me he referido a ello con antelación, creo que podemos puntualizarlo. En el caso de la lengua extranjera o segunda, el trabajo con estos contenidos referentes a la afrodescendencia, la importancia que tiene no solo para los países en los que los afrodescendientes son parte importante de la nacionalidad, o sea, como un componente étnico importante de la nacionalidad, y no solo étnico, sino cultural. Es bastante difícil en el caso de los profesores como lengua extranjera, mucho más que en el caso de la lengua española, ¿no? Como lengua, o la lengua portuguesa en el propio, como lengua materna. Quiero hablar de las lenguas, me refiero a las lenguas maternas, porque el estudiante está inmerso en su propia historia. También hay un riesgo, como decía ahorita, que a veces de manera inadecuada pensamos que conocemos muy bien lo nuestro, y por pensar que lo conocemos, lo soslayamos, cuando en realidad casi nunca es así. Pero esto es mucho más desafiante en el caso del español como lengua extranjera, porque, como decía, usted tiene que tener en cuenta dos contextos de actuación. Un contexto que son a su vez, en ambos casos, estos contextos son ajenos por la propia naturaleza al trabajo a que estamos, o sea, la enseñanza de la historia, la enseñanza
de la identidad de ese país, puesto que son no nativos. Entonces, a esto se suma lo que decía, 2 peligros más. Es el hecho de que usted tiene que tener en cuenta que no entre en conflicto el diálogo de la cultura propia con el de la cultura meta, o sea, en este caso con la nuestra, en el país donde el estudiante aprende la lengua. Ese es un reto. Y el otro es que estos conflictos pueden multiplicarse como tantas nacionalidades pueda haber en el aula intercultural. De manera que el profesor de lenguas extranjeras está en la obligación de trabajar estos contenidos, de enseñar que la importancia del componente negroafricano en la formación de nuestras nacionalidades, de qué repercusión tiene la cultura, de tratar por todos los medios de lograr una conciencia de equidad, de eliminar cualquier rasgo, cualquier manifestación de racismo. Ese es un riesgo. Pero además, como les decía, hay que ser capaces de hacerlo de una manera que motive al estudiante, que el estudiante lo asimile, que tenga realmente una incidencia positiva en la formación intercultural del estudiante. Yo generalmente digo aprendiente más que estudiante, ¿no? Me gusta más la palabra aprendiente, toda vez que implica no solo la enseñanza escolarizada, sino la aprehensión por la adquisición en el terreno de la lengua y la cultura. Pero bueno, ya sea aprendiente o estudiante, el término que empleemos debe ser capaz de lograr de una manera amena, de una manera consciente en el estudiante estos aspectos de contenido. El reto es mucho mayor cuando en nuestras aulas, por ejemplo, Luis Enrique, tenemos nacionalidades que han sido históricamente nacionalidades en conflicto. Pero nacionalidades en conflicto no solo en el orden político, sino en el orden, bueno, también desde el punto de vista político, pero sí, también en el orden cultural. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros comenzamos el programa chino en el año 2006, las relaciones o la aceptación, por llamar de alguna manera, de los estudiantes de nacionalidad japonesa no era muy amena, no era muy afable, por las diferencias que históricamente había habido entre China y Japón. El profesor que no esté preparado para asumir en función, porque bueno, no solo se trata de mi identidad afrodescendiente, sino cómo esta dialoga con tu identidad asiática, ya sea vietnamita, ya sea japonesa, ya sea china, cómo dialogan estas culturas a partir de cómo yo trato la formación de la nacionalidad cubana y la importancia que tiene la afrodescendencia en esa formación. Podríamos preguntar a los estudiantes qué sucedió cómo es la conformación de su nacionalidad, qué ha pasado en la historia de su nación, y podría entrar en conflicto con el otro estudiante si le pregunto a un chino con el estudiante japonés, con un estudiante chino, como ha pasado algunas veces con un estudiante vietnamita. Entonces, son riesgos, son retos que debe tener en cuenta el profesor, más allá de lo didáctico. Más allá de lo didáctico, el aspecto no solo va a cómo lo trato didácticamente, para que creo que en ello la mayoría de nosotros tenemos una experiencia mayor o menor, pero que va en función de esa preparación, que en cuanto a al tratamiento sociocultural del contenido.
Entonces, son riesgos muy grandes, Luis Enrique, aun cuando, repito, el grupo sea monolingüe, cuando haya una sola lengua materna, que no una sola cultura, como usted bien conoce, debe asumir el profesor, tiene muchos retos por delante que vencer. ¿Y cómo lo haría? Bueno, estudiando, preparándose en función de conocer los pormenores de las diferentes nacionalidades que tienen el aula, de las características culturales de esas nacionalidades, para evitar conflictos dialógicos. Gracias, profe. Creo que concuerdo con usted. Es importante, ¿no? Hacer estas acciones porque no tendremos que pasar el contenido a todo costo. Hay una situación específica en la clase y la ignoramos. No es posible hacer eso. Tendremos que nos unir en cuanto docentes para estas acciones prácticas y con objetivo de alcanzar la ciudadanía, la humanización, ¿no? Y respetar las diversidades. Creo que sea eso. Gracias, profe. No, gracias a ti, Luis Enrique. Gracias a ti. Muy bien, son unas charlas aquí, unas respuestas y preguntas muy interesantes que nos pasan a revisar a nosotros todos los días cuando adentramos al aula, ¿verdad? Antes y después, cuando llegamos al aula, ya estamos con este tipo de preguntas constantes, pero es una revisión muy, muy dinámica, pero muy necesaria y placentera también, se puede decir así, ¿verdad? Que eso que nos mueve es placentera también, porque además vamos añadiendo opiniones, informaciones, y entre la literatura, la música, las otras actividades artísticas vamos reuniendo. Bueno, esto todo es muy interesante, ¿no? Tendría como cuántos días más para hablar de eso, pero vamos ahora ya nos encaminando al final y paso la palabra a Ana Beatriz, ¿no? ¿Estás por ahí, Ana, para una última preguntita? Sí, estoy aquí. Buenas noches a todos, todas y todes. ¿Qué tal? Buenas noches, profe Lidia. Qué placer estar aquí con usted. Buenas noches. Bueno, tengo un comentario y una pregunta, ¿sí? Bueno, así como en Cuba, el racismo en Brasil, vemos que también es institucionalizado. Cuando discutimos sobre esto, tenemos en cuenta el escenario latinoamericano con mucha violencia racial y donde la sociedad no tiene una mirada efectiva a eso. Y al hablar de la enseñanza de lengua española, también tenemos otras cuestiones, pues en São Paulo, por ejemplo, esa asignatura no es obligatoria. Ya fue, pero hoy en día no más. Y de este modo nos quedamos muchas veces sin perspectiva en cuanto a profesores. Pero su trabajo nos ha animado mucho, entonces muchas gracias por todo, por conocerte, muchas gracias a Etel y a Juana también por presentarte a nosotros. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo lidar con el Estado que establece que haya una equidad social, ¿sí? Pero al mismo tiempo contamos con una sociedad que no cumple con la institución en el día a día? Cuando pensamos, por ejemplo, en la enseñanza respaldada por las leyes 10.639 aquí en Brasil o la ley 11.645, que son leyes que garantizan la atención a la enseñanza de las cuestiones afro-brasileñas e indígenas, por ejemplo, todavía no tenemos eso en cuenta en la práctica, por ejemplo, ¿sí? No hay, no hay una atención específica a esto, mismo delante de las leyes.
Y ahí mi pregunta es, ¿qué actitudes usted tendría sobre esta situación en cuanto profesora en este escenario? Bueno, yo quiero decirte gracias Ana Beatriz, primero, que la situación racial o el racismo, lo que queda de racismo en Cuba, no es institucional. O sea, la Constitución de la República expresa tanto la del 76, que es la que tuve en cuenta cuando hacía mi artículo en el año 2014, como la actual, tiene en cuenta, disculpen un momentico, estoy buscando, en su artículo, por ejemplo, en el título 4 de la ciudadanía, artículo 42, coinciden los artículos en ambas constituciones, la del 76 y la reciente del 2019, que dice, y cito, todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana. Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios. Asimismo, reciben igual salario por igual trabajo sin discriminación alguna. La violación del principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley. O sea que institucionalmente el racismo en Cuba no existe, no está establecido y es además sancionado. Ahora, históricamente en todos nuestros países, desde el mismo momento de la esclavitud, ya ha existido una conciencia racial en la que la discriminación es un elemento esencial. Y es muy difícil erradicar de las conciencias de los seres sociales estas ideas, estos valores tan arraigados. Por eso es que decía ahorita que el silencio en cuanto al tratamiento de estos temas, lejos de ayudar, había creado mayores dificultades, acumulación de problemas no resueltos, sobre todo, repito, en el ámbito personal, el ámbito familiar, que no el ámbito institucional. Quería hacer en principio esa aclaración. Ahora, ¿cómo lograr que lo que está establecido por ley, en el caso de ustedes, por constitución, bueno, la ley orgánica de la República en el caso nuestro, pero no con leyes particulares, sino de manera general, cómo lograr esto que está preestablecido, cómo lograr que se aplique en la realidad, implica una serie de acciones, para lo cual, primero que todo, tenemos que en el ámbito educativo tener preparados a nuestros profesores. Y eventos como este, que Latinidades en Red realiza, son una manera o constituye una manera de contribuir a estos elementos. O sea, pero lo primero es la discusión, el reconocimiento del problema que existe como tal. En segundo lugar, la preparación del personal en nuestro ámbito docente que tiene que trabajar o que tiene que llevar a feliz término a aplicación todas estas regulaciones. Trabajar con la familia, porque el primer, escalón en la formación antirracial está en la familia. Cuando aquí se pone en los medios de difusión, aparecen en mucha frecuencia
pequeños cortos, spots, como diríamos, utilizando el extranjerismo, en que los niños blancos y negros se aman, se abrazan, juegan, se dicen hermanos. O sea, que el niño no nace con una conciencia de desigualdad racial. Eso se va formando en el transcurso de la vida por un tratamiento inadecuado del aspecto. Por lo tanto, desde la familia, en los propios talleres de formación de la familia, en el caso de Cuba, existe una organización que es la Federación de Mujeres Cubanas, que no sé si la han oído, trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con la familia, con todo lo que tiene que ver con equidad, con la lucha contra la violencia de género, y creo que ahí también es una manera de poderlo lograr. Pero creo que también, no sé si en Brasil ocurre así o no, hay que hacer una evaluación rigurosa de los libros de textos de la enseñanza general y o sea, ya sea primaria, secundaria, preuniversitaria. En el caso de Cuba son los 3 niveles de la enseñanza general, como ya decía, una evaluación rigurosa de los libros de textos, porque esto es una manera de llevar, que el niño lleve a la casa desde la escuela estos contenidos. Y muchos de estos libros adolecen de este problema, tienen esta dificultad. Otro aspecto es esto que decía, es realizar investigaciones de carácter sociológico que permitan reconocer cuáles son realmente, más allá de lo que pensemos, de lo que estimemos, cuál es la realidad en trabajo de campo en relación con el racismo, en relación con las diferencias raciales, que muchas veces están provocadas por el propio afrodescendiente. El racismo, eso lo decía Martí desde nuestra América, a veces no es la persona blanca la que tiene ideas racistas, es el propio afrodescendiente quien en un afán de, digamos, de protección, se convierte a su vez en racista. Entonces hay que investigar, hay que socializar los resultados de las publicaciones, hay que formar al personal docente, hay que instruir a la familia, instruir y educar a la familia en estos aspectos. Hay muchas acciones que deben hacerse, Ana Beatriz, que escapan a este pequeño espacio de tiempo en que estamos dialogando. Pero pienso que estas serían al menos acciones esenciales que no se pueden dejar de hacer. Perfecto, profa. Muchas gracias por todo. Por nada. Una gran lucha por cliente, sí. Muy bien. Tenemos aquí también una pregunta de Priscila, ¿verdad? Priscila, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacerla? Sí, está aquí en el chat. Sí, verdad. La hice en el chat. Estoy acá. ¿La quiere leer, Priscila, tú y decirla? Preguntarle. Sí, puedo. ¿Sí? También estoy sin el video porque la conexión está muy flaca. Bueno, pregunta el siguiente, que América Latina es muy diversa, ¿no? Y rica culturalmente. Y la afrodescendencia es conocida, muy conocida, ¿no? Acá en Brasil, Cuba y también en Colombia. Pero en otros países también hay esta afrodescendencia y casi no la conocemos. Por supuesto que también, claro, no podemos ser expertos y conocer todo, mas pienso yo que este desconocimiento es también un resultado de un borramiento de estas ancestralidades. Porque acá mismo, ¿no? En Brasil, este movimiento afro es reciente. Nuestra cultura negra también sufrió un gran borramiento y me gustaría, sí, que la profe pudiera darnos una palabra sobre. Sobre este hecho. Sobre
la invisibilidad. En los otros países de América Latina, ¿no? Porque conocemos bien en Colombia, en Cuba, en Brasil, pero también hay en otros países. Claro, gracias. Ahora sí entendí, Priscila. Obviamente, si Cuba, Brasil, Colombia son los países que tienen un mayor porcentaje, por decir de alguna manera, de personas afrodescendientes en la composición poblacional e históricamente son los países en los que este asunto ha sido más generalizado, más conocido. Y en otros de la propia América se desconocen. Incluso a veces que uno pregunta, ¿y hay afrodescendientes en tal país? ¿Hay aquí en este otro lugar? No lo sabemos. Yo recuerdo que hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, yo conocí de las características también de la afrodescendencia en Uruguay. No lo conocía. Nunca pensé que fuera fuerte. Sí lo es. Y también en Argentina, también no lo sabía. En Argentina también los hay, estuve allá. Pero estoy contigo, Priscila, en que es un problema de la invisibilidad del afrodescendiente en la cultura de nuestros países. O sea, la blanquitud, sobre todo, como elemento componente esencial que borra, que invisibiliza a todos los demás componentes, no solo el afrodescendiente, repito. Hay, por ejemplo, en Cuba una gran importancia el componente asiático, que también ha sido fue invisibilizado muchas veces, no ya hoy, felizmente. Entonces, para eso creo que lo esencial, Priscila, es dialogar, abrir, socializar. Y en Cuba, por ejemplo, Casa de las Américas está haciendo anualmente unos talleres sobre afrodescendencia, cultura de afrodescendencia, en la que van intelectuales de todos estos países de América. Y pienso que esa es una manera de visibilizarnos. Otra manera de visibilizarnos está en los medios, importantísimo en los medios. ¿Por qué en los animados, las princesas? Bueno, ustedes escucharon toda la problemática que hubo en relación con el animado, la película de animado de Disney, La Sirenita, porque había una sirenita afrodescendiente, cosa que no se concebía, y está ubicada en América. En Colombia está ubicada el lugar en el que se desarrollan las acciones. Y eso es un elemento que también hay que tener en cuenta. Los medios tienen que ser promotores de esta diversa realidad que es nuestra América. No es inclinar la balanza a solo un lado. Pero eso lo más importante es que tiene que ser en una interacción, en un diálogo afable, en un diálogo no de contrarios, sino buscando la unificación, la paz, visibilizándolos a todos por igual, no entrar en conflicto, sino un diálogo afable, un diálogo armónico entre los diferentes componentes de nuestras naciones. No sé si te satisface, Priscila. No, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy animadas con esta gran discusión acalorada. Podríamos quedarnos muchísimo tiempo más y haciendo con que todos hablen, porque es una realidad que nos toca a todos y nuestra labor como docentes es justamente levantar esta cuestión y visibilizar. Me gustó mucho ese término,
primero porque aquí en Brasil se habla apagamento, lo que en español se dice invisibilizar, ¿no? La invisibilidad en Brasil apaga. Curioso ¿no? Lo que es la lengua, ¿no? El recorte, ¿no? Sí. Brasil se borra porque borra mismo, ¿no? Esto sí que es Borra. Sí, oí la palabra de Priscila, borramiento, y me pareció significativa. Tiene una connotación muy fuerte, real, borramiento. Es una palabra importante. Bueno, no sé si la traducción al español es válida o no, pero semánticamente tiene una carga muy fuerte, una carga real, que realmente me llamó la atención. Sí, sí, yo siempre, acá se piensa siempre el apagamento que habla aquí en Brasil, ¿no? En español la traducimos por borramiento, pero por tus textos veo que se usa la invisibilidad y el silenciamiento, ¿no? El brasileño es más contundente, apagó, ¿no? En fin, pero sí, son los recortes lingüísticos de que cada cultura hace, ¿no? De sus problemáticas. Pero Lidia, realmente un gusto fue escucharte, conocerte, y como dijo Joana, estrechar los lazos con Cuba, conocer sobre esta gran temática, saber cómo ustedes están tratando este tema, que también, como dijo Priscila, es relativamente nuevo aquí, porque recordemos que la ley en Brasil salió recién en de 2003, ¿no? Sobre la obligatoriedad del tratamiento de la historia y la cultura afrodescendiente en las escuelas. Entonces, es siglo XXI, recién estamos entrando, o sea, recientemente, ¿no? Muy poco tiempo. Entonces, pero estamos en esta lucha y seguiremos y esperemos que nuestros alumnos aquí sigan adelante también con la lucha. Hay que abrazar esta gran lucha que es, ¿no? La de la equidad social, ¿no? Y la lucha contra el racismo. Entonces, muchísimas gracias, Lidia. Le paso la palabra a mi compañera Joana. Obrigada, gracias a todos y a los alumnos con sus excelentes preguntas que contribuyeron muchísimo para este gran debate. ¿Ah? Te paso la palabra, Joana. Muchísimas gracias, Lidia. Te esperamos en Brasil, Lidia. Ahí está. Ojalá. Me sumo a las palabras de Etel y de los alumnos que estuvieron por aquí, leyeron textos, pensamientos, preguntas un poco más y un poco menos provocativas que suelen ser de la formación de los docentes, ¿verdad? Es una de nuestras obligaciones de provocarlos, ¿no? En ese sentido de repensar. Y pienso también, repensando aquí, que es un tema con mucho valor, pero con una necesidad inminente, o sea, todos los días, todas las horas de la enseñanza necesitamos traer este tema, ¿no? Para todo lo que conjuga la enseñanza y el aprendizaje de una lengua que no sea materna. Entonces, promover estos lazos entre lo que es materno, como hiciste, ¿no, Lidia? Esta cuestión de la familia, ¿no? Reactivar el posicionamiento y la importancia de la familia e incluso en los aspectos culturales y sobre todo al racismo. Creo que es un reto del siglo XXI. O sea, retomar este espacio que está un poco
apagado, borrado y quizás invisibilizado de la familia. Tal vez sea también un momento que conjuntamente podemos hacer estas otras preguntas. Entonces, también agradecidísima y muy esperanzosa que continuemos, ¿no?, con otras actividades. Agradezco inmensamente esta charla con estas tantos minutos que se quedaron y van a quedar para la historia de Latinidad en Red. Agradezco a todos, todas y todos que estuvieron con nosotros aquí de una manera muy adulta, de una manera muy profesionalmente docente, ¿no? Son muy jóvenes y de una manera muy presente con el tema, porque también en la pantalla se ve nuestra diversidad, ¿no? Somos blancos y negros aquí y eso es importantísimo a un país, continente como es nuestro, diferentemente de la querida Cuba, que es una isla más chiquitita, pero muy necesaria. Entonces, sigamos, ¿no?, con estos lazos y que otras oportunidades vengan para discutir el tema tan necesario. Un gran abrazo, Lidia. Gracias a ustedes. Realmente estoy muy gratamente impresionada con sus estudiantes. Muy gratamente impresionada por la calidad de sus preguntas, pero por su nivel de lengua española. Porque siendo lusoparlantes, dadas las similitudes que tenemos, el español y el portugués muchas veces incurren en interferencias notables que no las he escuchado en ellos. Muy satisfecha por haber tenido la oportunidad de dialogar con ustedes y les agradezco realmente de corazón. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, profe. Te esperamos aquí en Brasil. Ojalá que nos veamos. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos prontamente.